Resumen del Catecismo para adultos. Buscad al Señor. Mistagogia. Tema 44. Volveré junto a mi Padre. Dios no hace distinción, Él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. En el mundo existe la maldad y el pecado. El demonio busca apartarte de Dios para que caigas en el pecado y pierdas la salvación. Asimismo, el mal se hace presente de distintas maneras: el hambre, la miseria, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Una decisión equivocada, aunque tomada en libertad, nos aleja del amor de Dios porque nos lleva al pecado. Sin embargo, el mal nunca podrá ser más fuerte que la gracia recibida en el bautismo. Los pecados cometidos dejan huellas en nuestra vida, generando dolor y tristeza que nos atan al pasado e impiden avanzar con paz y libertad en el camino que Dios nos ha preparado. Pero Dios, sabiendo lo frágil que es el ser humano frente al pecado, no lo abandona. Por eso instituyó un sacramento para liberarlo del poder del maligno y devolverle la vida de la gracia. Es la Iglesia la que, mediante el sacramento de la penitencia, perdona con ternura a sus hijos bautizados cuando caen nuevamente en el pecado. El sacramento de la penitencia. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento: el Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto, en su corazón, dolor de los pecados o contrición, en la boca, confesión, en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Las disposiciones esenciales para recibir el sacramento de la penitencia son: dolor de los pecados o contrición, examen de conciencia, propósito de enmienda, confesión de los pecados, absolución y satisfacción. Contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad.
semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta, o atrición, es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Examen de conciencia. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la Catequesis Moral de los Evangelios y de las Cartas de los Apóstoles, Sermón de la Montaña y Enseñanzas Apostólicas. Confesión. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los 2 últimos mandamientos del Decálogo. Satisfacción o penitencia. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo, por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, y sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo que, el único, expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. El sacramento de la penitencia. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son, saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. En casos de necesidad grave se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general.
Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son: la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Los santuarios marianos y de los santos son espacios destinados a facilitar la práctica del sacramento de la confesión. La Iglesia fomenta las peregrinaciones a dichos lugares, proponiendo que sean entornos de acogida en los cuales se otorgue especial relevancia a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve.